Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía en este martes 27 de junio. Gracias al Todopoderoso por permitirnos estar, desde luego, como siempre, ingresando hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana en el programa ampliaremos las razones que llevaron al presidente de la ASI, Javier Simán, a renunciar a su cargo para dedicarse a hacer análisis de país, y aprovechamos también el acompañamiento de su director ejecutivo, Jorge Arriaza, para hacer una valoración en términos generales de cómo está el sector industrial en nuestro país. Quiero darles la más cordial bienvenida. Doctor Javier Simán, gracias por acompañarnos. Gracias, Neto, por invitarnos. También Jorge, gracias también por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, después de estar 7 años al frente del sector industrial, Javier Simán deja el cargo para dedicarse a otras actividades. Incluso no descarta la posibilidad de una candidatura presidencial. Para ello, y como lo publica un matutino a este día, se inscribió recientemente al partido Arena para cumplir con los requisitos internos y evitar un bloqueo a su probable candidatura, como hemos conocido de los dos partidos mayoritarios lo han hecho últimamente. Así es que vamos a aprovechar la presencia de ambos invitados para hablar sobre el estado de la economía y la política industrial que se tiene en la actualidad. Así es que, Lorena, me voy contigo como siempre para que nos pueda sumar elementos importantes a nuestro análisis de hora y media que vamos a tener con nuestros invitados acá en el programa. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, la ASI representa una de las gremiales industriales más importantes del país, muy crítica de las políticas del actual gobierno. En este sentido, su presidente busca una nueva plataforma para aportarle a la nación. Veamos. Aunque lo más próximo son los comicios legislativos y municipales, el ambiente ya deja ver algunos perfiles presidenciales. Coherente con mis principios, he presentado mi renuncia a la presidencia de la ASI, efectiva al 30 de junio, para continuar trabajando con más libertad al lado de nuestra gente. Los tiempos indican preparar el camino hacia una candidatura presidencial, para cuando sea el momento someterse a la evaluación partidaria, como ocurre actualmente con las primarias para 2018, rodeadas de críticas. Siempre ha habido una elección pues amañada, ¿verdad? No sé cómo decir, de dedo. Y bueno, a veces se hace una especie de juego aparentemente democrático, pero finalmente hay como una burla a los candidatos y se elige al que se quiere elegir. Esto ha pasado, no lo digo yo, es un secreto a voces. En cumplimiento a la ley de partidos políticos, los distintos institutos deben someter al voto interno a sus precandidatos. Ernesto, las últimas encuestas ya contemplan entre sus mediciones algunas figuras presidenciales, además de evaluar los problemas que más aquejan a la población, como economía e inseguridad. Con eso vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias, Lorena. En efecto, son elementos importantes que vamos a sumar en nuestro análisis este día con nuestro invitado. Por supuesto, también usted está invitado a participar, a interactuar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y pueda enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus valoraciones sobre los temas que vamos a abordar con nuestro invitado. Nuestra señal abierta al mundo, para que usted, si se piensa desplazar en su teléfono móvil, puede tener esta señal en tiempo real ingresando a nuestra cuenta en Facebook. Usted nos encuentra como Diálogo con Ernesto López y también en la cuenta de Ernesto López Radio. Usted los comparte con sus contactos y de esa manera también tiene de primera mano nuestra señal en tiempo real. Así es que desde ya nuevamente gracias por acompañarnos. Quizás, doctor Simán, antes de adentrarnos en los temas de país que son piezas claves en una candidatura, amplíenos un poco las razones que lo llevaron a renunciar a su cargo después de estar al frente 7 años de una importante gremial industrial en nuestro país. Mira, Neto, desde la ASI venimos trabajando en una serie de programas para promover políticas públicas, programas de capacitación. Por la ASI pasan 22.000 trabajadores al año. Venimos trabajando con los jóvenes, tenemos alianza con universidades,
trabajamos con los docentes, con los rectores, trabajamos con comunidades, damos capacitación a excombatientes, a veteranos, y todo eso nos ha llevado a conocer la realidad nacional y los problemas que enfrenta nuestra gente. Y hasta cierto punto nos sentimos un poco frustrados de que navegamos contracorriente, porque ninguna de las propuestas, ninguna de las políticas públicas realmente ha logrado calar en las autoridades de gobierno. Hemos hecho un sinfín de propuestas, muchas técnicas. Para darte un ejemplo, por ejemplo, los tambos de gas. Por el Ministerio de Economía han pasado 3 ministros y a los 3 les hemos propuesto un cambio de válvulas para los tambos de gas. Una válvula que le permite que a nuestra gente el tambo le dure el doble de tiempo. Y no hemos encontrado eco, ¿verdad? Y así hemos propuesto un montón de cosas que hasta cierto punto sentimos que estamos nadando contracorriente y que al final los políticos y los gobernantes han perdido la conexión con las necesidades de nuestra gente. Entonces yo tenía que salir de la ASI en marzo del próximo año. Lo que hemos hecho pues es adelantar nuestra salida para visitar el territorio y ver de qué plataforma podemos realmente ayudar a nuestra gente, ¿verdad? Creemos de que seguir proponiendo, en mi caso, seguir proponiendo desde la ASI algo que la institución continuará haciendo siempre, pero en mi caso personal pues quisiera contribuir más, quisiera ver de qué manera podemos ayudar a nuestra gente ante todas esas necesidades que venimos identificando. Construir una plataforma con miras a poder desarrollar una, digamos, como una carrera política, como ya más abiertamente se especula, ¿no?, que va alrededor de su persona, doctor. Mira, no necesariamente, esa es una opción. Si tú ves, el 65% de los salvadoreños están contentos con los partidos políticos, con ambos partidos políticos. Tú le preguntas a los salvadoreños y ya no quieren un año más del FMLN, claro, pero tampoco quieren que regrese un mal gobierno de Arena, quieren buenos gobiernos. Sí. Y nosotros, hay insatisfacción, al contrario, hay insatisfacción de los partidos políticos, de la ciudadanía frente a los partidos políticos, ¿no? Correcto, pero hay que ser justo, Neto, de que no es a los partidos políticos. Hay un desencanto con algunos actores políticos, con las dirigencias de los partidos políticos, porque hay políticos muy buenos, yo te digo, hay diputados muy buenos que necesitamos reelegir, hay funcionarios públicos muy buenos que necesitamos asegurarnos que continúen su carrera pública. Y también hay que hacer un paréntesis, hay voluntarios en los partidos políticos que son ciudadanos que están dando su servicio al país a través de los partidos políticos. Hay que reconocer esa voluntariado, esa mística de servicio de esos colaboradores de los partidos. Pero incluso ellos están descontentos con las dirigencias. Entonces, no necesariamente tiene que ser una plataforma política. Tenemos que ver desde qué cancha podemos nosotros lograr mejores propuestas públicas y desde qué cancha podemos realmente resolver los problemas de la gente. A ver, pero no descarta usted obviamente una candidatura presidencial, ¿no? Sobre todo porque lo hemos visto, es más, ayer decía usted en otro medio de que se había inscrito precisamente ya o se había afiliado al Partido Arena para evitar pues posibles bloqueos a su candidatura, que es producto de lo que se está llevando a cabo ahora en el proceso interno. Sí, acuérdate, mira, ante este descontento de los partidos políticos tenemos dos opciones, o podés influir desde afuera o podés influir desde adentro. Yo soy de la sociedad civil, vamos a hacer todo lo posible por desde afuera influir en todos los partidos políticos, precisamente hoy que vienen las elecciones del 2018, para que elijan a los candidatos más idóneos. Sí. Claro, desde adentro también hay que hacer un esfuerzo y para eso te tienes que afiliar. La afiliación también te permite ostentar algún cargo público si esa es la opción que nuestra gente quisiera. La verdad que nosotros vemos que no se trata de mí en ese sentido, Neto. Se trata, yo ya soy lo que quiero ser, se trata desde dónde puedo servir mejor, atender todas estas necesidades de nuestra gente. Y al final pues veremos cuál es la mejor manera de hacerlo. A ver, me imagino que no ignora usted lo que está pasando en Arena con relación a las candidaturas que no son de alguna manera del beneplácito de la cúpula del partido. ¿Qué piensa al respecto? Mira, vimos aquí en tu programa que tuviste a 3 candidatos que se les ha negado de alguna manera su inscripción. Creemos de que eso no es correcto. Desde la ASI venimos proponiendo la participación ciudadana, venimos proponiendo la transparencia y la democratización de los partidos
Sí creemos de que algunos partidos han avanzado más en ese proceso interno de democratización que otros. Arena, por ejemplo, ha avanzado más que el FMLN, pero todavía no es una democracia perfecta, ¿verdad? Y se están dando algunas cosas que nosotros, promoviendo la participación ciudadana, creemos de que no son convenientes. Cuando tú tienes a la cúpula poniendo de dedo a los candidatos, si esos candidatos salen electos, se van a deber a la cúpula. Van a ser leales a la cúpula. Pero cuando son las bases las que eligen a los candidatos, esos candidatos se deben a la gente. Y eso es lo que nosotros promovemos, ¿verdad? Que realmente la política es para el servicio de la población. Y en ese sentido creemos que las bases son las que deben de elegir, no las dirigencias. Si estos candidatos han cumplido los requisitos, se han inscrito, entonces hay que dejarlos competir. No le corresponde a las cúpulas decir que no, le corresponde a las bases elegirlos o no elegirlos. ¿Por qué no dejarlos competir, ¿verdad? A menos que hubiesen algunas razones de peso para descalificarlos, pero entiendo que como ellos dijeron aquí en tu programa, sencillamente se les notificó de que no podían inscribirse y no se les ha dado ninguna respuesta. ¿Teme correr con esa suerte también que ellos corrieron como precandidatos? Mira, yo realmente lo que aspiro es a un país en paz y un país próspero. Yo lo que aspiro es cómo podemos cambiar la política, cómo podemos motivar a los ciudadanos a que participen. Y si lo tenemos que hacer desde adentro, lo vamos a hacer desde adentro. Creo que estos procesos son los que tenemos que cambiar precisamente para que miles de jóvenes que están interesados en desarrollar una carrera pública puedan entrar a los partidos políticos y participar en iguales condiciones que los candidatos que ya están. A ver, hablando de candidaturas presidenciales y adelantándonos un poco en ese proceso, que obviamente si le pregunto a la cúpula del Partido Arena, me van a decir estamos más concentrados en ver los procesos de elección legislativo y también para alcaldes. Sin embargo, dentro de las proyecciones presidenciales se perfila también a un empresario de la misma talla que usted es. Hablamos del empresario Carlos Calleja. ¿Qué piensa al respecto? Mira, de la misma manera que estamos viendo esas preferencias de las cúpulas por algunos candidatos a alcalde y a diputado, ya se empieza a ver esas preferencias por los candidatos presidenciales. Y nuestro llamado como institución es que se respeten los procesos, que se respeten los procesos internos de democracia, las primarias, ¿verdad? Porque no le corresponde a las cúpulas decidir, le corresponde a las bases. Ese es nuestro llamado y lo vamos a seguir haciendo desde cualquier trinchera, porque creemos de que si queremos una democracia en nuestro país, debemos de practicar la democracia dentro de los partidos políticos. Si no, ¿qué vamos a esperar? Un gobierno igual a los que no queremos. Ahora, en ese contexto, el desarrollo de los comicios internos en Arena pasan por entender y comprender que es parte de la nueva modalidad en la que los partidos políticos se están sometiendo. Y procurando ser equilibrado en mi análisis y mi consulta con usted este día, hay que entender que también los otros partidos están pasando por la misma situación. El FMLN, por cierto, ha tenido que introducir planillas únicas, dejando por fuera también a otros, incluso que ahí están a la vista ya haciendo sus reclamos pertinentes. ¿Qué es lo que de alguna manera usted perfila que va a pasar si no se cambia estos métodos con esto que ha pasado particularmente con el Partido Arena? Mira, el FMLN con mayor razón tiene que democratizarse. Si tú viste, incluso fue a puertas cerradas, no se permitió acceso a ustedes. Sí, a la prensa, sí. ¿Verdad? En puertas cerradas se cocinan muchas cosas. Entonces yo creo que el Frente es el primero que tiene que dar un paso a democratizarse. Segundo, tú estás viendo cómo se están designando candidatos que están bajo investigación, ¿verdad? Como es el caso de José Luis Merino. Y tercero, cuando tú no permites que las bases sean las que elijan, corres el riesgo que en la elección la población no los elija tampoco. Entonces, el llamado a los partidos políticos es que permitan a sus bases elegir a los candidatos, porque esos son los candidatos que tienen más posibilidad de ganar a la hora de las horas. Nosotros lo que queremos, y yo lo venimos diciendo, Neto, es de que lo más importante ahorita es la elección del 2018. Nosotros quisiéramos ver candidatos a alcaldes y candidatos a diputados que sean las personas más idóneas, porque recuerda que los que elijamos para diputados van a elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional,
van a elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas, eventualmente van a elegir al fiscal. Entonces tienen una gran responsabilidad y queremos asegurarnos que sean las personas más idóneas. Hay muy buenos diputados que esperamos que se reelijan y hay otros malos diputados que esperamos que las bases sepan, tengan la sabiduría de escoger a los candidatos más idóneos. A ver, ¿qué le recomienda usted al Partido Arena? Y perdón, Jorge, quiero aprovechar un poco, sacar esto porque después en la segunda fase entramos a hablar precisamente del sector industrial que, como lo decía anteriormente, se trata de tener elementos importantes para sacar una lectura de cómo está el país de un importante sector como lo es el que ustedes representan. Pero, a ver, doctor Simán, ¿qué le recomienda usted al Partido Arena para no caer precisamente en ese, llamémosle, mal de poder de alguna manera estar ungiendo a candidatos presidenciales y no permitir lo que usted decía, que sean las bases quienes elijan precisamente a su candidato? No solo al Partido Arena, a todos los partidos, lo que les decimos es respeten sus procesos de elección interna. Las estructuras deben de permitir el proceso de elección, no tienen que fomentar a uno o a otro candidato, ¿verdad? Los candidatos cuando salen electos en un proceso democrático reciben el apoyo de todos, pero cuando es un proceso viciado terminan generando fraccionamiento dentro de los partidos. Entonces, para mantener la unidad de un partido, lo importante es que las reglas apliquen por igual a todos los candidatos. A ver, su preocupación, por cierto, doctor Simán, va en consonancia con lo que decía recientemente el diputado Johnny Wright, que decía, me preocupa que en Arena nos estamos pareciendo al FMLN. ¿Comparte usted este criterio? Se están pareciendo, no digo que son iguales, pero comparto el criterio de Johnny que se están pareciendo, porque las cúpulas partidarias están tratando de mantener su poder y poner de dedo a las personas que les van a ser fieles a ellos, ¿verdad? Y el proceso democrático, los que tienen que decidir son las bases. Y ese es nuestro llamado a todos los partidos políticos, no solo Arena, ¿verdad? Si quieren promover la democracia en nuestro país, tienen que dar el ejemplo promoviendo la democracia interna. Si no, de lo contrario, el gobierno que resulte electo va a hacer igual de los mismos errores que se vienen haciendo en los gobiernos anteriores. En otra declaración, y entendería que siempre con ese mismo énfasis, él decía que me genera un poco de preocupación, agresividad con la cual se han estado inhabilitando algunas candidaturas. El proceso en sí, ¿cómo usted lo entiende que lo está desarrollando? ¿Debería de ser un poquito más condescendientes a entender y comprender y ser menos regular? No sé cómo encontrar este tipo digamos, ellos hablan de existen regulación y existen evaluaciones, reglas y evaluaciones. Esos son parte de los argumentos que la cúpula planteó en su momento. Pues mira, la Constitución establece claramente que la política se ejerce a través de los partidos políticos y que los ciudadanos pueden apoyar, pueden financiar, incluso pueden participar y hasta aspirar a cargos públicos a través de los partidos políticos. Entonces, ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. A la hora de que el ciudadano se inscribe en el partido político y cumple todos los requisitos que le piden, debería de tener la misma oportunidad de participar en los comicios internos. Entonces, si a algún candidato se le está negando su participación, tiene derecho a saber por qué justificaciones no se le está permitiendo competir. Eso creo que es lo básico, el derecho a respuesta que deben de tener estos candidatos que de alguna manera, tú tuviste algunos de ellos aquí, de alguna manera se les está prohibiendo su participación, se les está violentando su derecho de aspirar a una candidatura. Entonces, lo principal es permitir a los que ya se les dio acceso, que si no tienen ningún impedimento, compitan en las mismas condiciones. Pero cuando tú evalúas los 3 que tuviste aquí en tu programa, son 3 municipios en los que pareciera que se le quiere dar camino libre a los otros candidatos preferidos de la cúpula, ¿verdad? Entonces, esa es la impresión que da. Si no es esa la razón y si hay impedimentos de los otros candidatos, pues no se han dado a conocer. Deberíamos de saberlo. A ver, bajo esa intención o perspectiva que usted plantea de su nuevo, llamémosle, proyecto de vida, una vez dejando la gremial, ¿cuenta usted con esa correlación política al interior del partido para poder de alguna manera ser acogido como candidato presidencial? En realidad lo que nosotros buscamos ahorita es ser la voz de nuestra gente. ¿Me entiendes, Neto? Nosotros venimos trabajando
ya te digo, con excombatientes, con veteranos, con sindicatos de gobierno, con sindicatos, con colegios médicos. Es decir, venimos trabajando desde la sociedad civil con diferentes sectores de la sociedad civil. Entonces nuestro trabajo es con la sociedad civil, escuchar a la sociedad civil y de alguna manera ser la voz de ellos, porque los políticos y los gobernantes se han olvidado de ellos, ¿verdad? No están siendo escuchados y yo creo que las soluciones a los problemas que enfrentamos como país no las van a resolver los políticos por sí solos. Necesitamos la sociedad involucrarnos. A ver, pero el partido es un motor importante a la hora de desarrollar una campaña territorialmente hablando y a la hora de estar precisamente en las elecciones. Claro, y parte de este esfuerzo en realidad involucra a todos los partidos políticos, Neto, porque la sociedad civil tiene que empezar a poner presión en todos los partidos políticos para que sean los candidatos más idóneos los que lleguen a los puestos públicos. A ver, esta es una pregunta obligatoria y con la cual voy a ir cerrando ya este ciclo. Todo partido político tiene lo que nosotros a voz popular conocemos como dueño. Obviamente Arena no es uno de los partidos políticos que se ha distinguido por también tener ese tipo de figuras. ¿Ha conversado con el resto de, digamos, empresarios fuertes, donantes, casi dueños del partido Arena sobre el tema de su candidatura? No, yo creo que tu premisa no está correcta porque a través de la democratización interna que se ha dado en Arena, no hay un dueño de Arena. O sea, es ¿se decir, rompe ese esquema? Yo creo que eso está roto desde hace poco. Con este nuevo modelo que se está implementando ahora, ¿se rompe ese esquema? Con el modelo que se implementó y valga aclarar, sí, Neto, que fue por una resolución de la Sala de lo Constitucional, porque los partidos políticos en la Asamblea Legislativa nunca van a aprobar algo que les afecte a ellos. Es la Sala de lo Constitucional la que le ha corregido la plana a los partidos políticos y se han visto forzados a implementar estos procesos democráticos de elección interna. Yo creo que eso es muy bueno porque eso tú no puedes decir que hay un dueño de partido, por lo menos en Arena, que es la que hemos visto que se ha democratizado más. En el FMLN todavía se ven las mismas cúpulas y muy disciplinadas. Entonces, tu pregunta, la premisa no me parece correcta porque no es que los empresarios son dueños del partido Arena. De hecho, te digo que los empresarios, cada uno tiene su diferente ideología y tiene su diferente preferencia partidaria y estamos agrupados en gremiales por nuestra actividad económica, ¿verdad? Hay 50 gremiales empresariales, nosotros tenemos el honor de conglomerar a todos los que son del sector industrial. Pero no es porque todos piensen igual, no es porque todos sean areneros. Okay, voy a componer, y hay una tendencia, Neto, perdón que te interrumpa, hay una tendencia de creer de que todos los empresarios son areneros. Claro, nosotros nos identificamos con aquellos partidos que defienden los mismos principios que nosotros, los principios constitucionales, derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, la democracia, la institucionalidad, la separación de poderes, porque estamos convencidos que solo en un Estado de Derecho es que un país puede prosperar. Solo vas con libertades que los salvadoreños pueden hacer y prosperar y alcanzar los sueños y desarrollar su creatividad. ¿Qué partido nos ofrece eso? Sí, voy a reformular un poco entonces el énfasis de mi pregunta. ¿Se ha reunido usted con grandes empresarios para hablar de su candidatura presidencial dentro de Arena? No hablar de mi candidatura presidencial porque yo no he decidido ninguna candidatura, eso lo va a decidir la gente, ¿no? Lo que sí hemos platicado con muchísimos empresarios es la misma preocupación del rumbo que lleva el país, de las necesidades de nuestra gente, de cómo los partidos políticos no satisfacen esas necesidades. Esa preocupación la compartimos todos los empresarios, incluso los grandes empresarios que usualmente han contribuido al partido. Como empresario que ha estado al frente de un importante gremio industrial del país, y que sopesa la inclemencia, obviamente, de todas las políticas que en los últimos años han golpeado, no solo como sector, sino que la ciudadanía, ¿usted cree que el país necesita un nuevo rumbo? ¿Sí? Y por esa razón lo lleva a tomar decisiones que creo que son pertinentes, casi clarificarlas en este espacio, como lo estamos haciendo ahora. Definitivamente. Hablemos de esto cuando regresemos entonces. Vamos a la pausa, gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde a las 8 de la noche el reprise de nuestro programa por Canal 19. Vamos a la pausa, regresamos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Pues sí. Vámonos entonces ahora hasta lo que es el sector
del Boulevard del Ejército. Allá tenemos esta preciosa imagen, gracias a Sistema Fedecrédito, que nos da a conocer cómo está la carga vehicular en esta importante zona del Boulevard del Ejército. Así es que desde ya usted tome en consideración, fluido el tráfico, tenemos importante imagen visual que nos dice de que el tráfico está fluido. Así es que va desde el sector de Soyapango hacia el sector de la capital, llegando y pasando precisamente por el sector de Ciudad Crediza. Así es que tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta importante arteria de ingreso de nuestra ciudad capital. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Yo creo que los que prefieren ellos van a poner, ya lo tienen arreglado el proceso de ellos. Pues es cuestión de cada quien y quizás tengan transparencia al principio, pero de ahí va igual todo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este martes. Saludos muy cordiales a usted que nos acaba de sintonizar a través de nuestra señal, a través de Diálogo con Ernesto López en Facebook. Gracias por enviar esos comentarios y preguntas que están ahí disponibles y que ya las vamos a tomar en consideración. Antes de continuar en este análisis de país y la perspectiva que tiene el nuevo presidente, mejor dicho, el presidente casi saliente, llega hasta el 30 de junio como presidente de la ASI. Quiero recordarles a todos ustedes que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Así, 30 años disfrutando de ese rico sabor de pollo campestre como a ti te gusta. Bueno, a ver, decía de que para poder tener una radiografía mejor de país, ¿quién mejor a lo largo de estos 7 años que usted ha estado al frente de la importante gremial de industriales? Y esta pregunta creo que ya combina el análisis de ambos para poder saber cuál ha sido entonces hasta este momento el camino que se ha recorrido en esa materia. El gobierno, por su lado, a través del Ministerio de Economía, ha impulsado una política de transformación productiva que la encabeza el presidente, el ministro Tarsi Salomón, pero a la larga lo importante es saber cuánto esto ha funcionado. A ver. Mira, hay programas sociales que son bien intencionados, Neto, pero que están mal diseñados. Nosotros creemos que los subsidios y los programas sociales tienen que diseñarse para ayudarle a la gente a salir de la pobreza, no para mantenerlos pobres. Entonces, los gobiernos de turno les interesa mantener a la gente dependiente de los subsidios porque eso se traduce en preferencias electorales. Pero todos los programas sociales y los subsidios tienen que diseñarse para ayudarle a nuestra gente a salir de la pobreza, no para seguir siendo pobres, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la ASI vemos grandes oportunidades para nuestro país, Neto, que nos molesta que se estén desperdiciando. Nuestra gente es muy laboriosa, es muy creativa. Hemos recorrido todo el territorio y en cualquier esquina vemos a salvadoreños emprendedores que se ganan la vida honradamente, ¿verdad? Tú paras en un puente en reparación y a los días ya surgen un montón de negocios a todo alrededor. El salvadoreño es creativo, el salvadoreño es emprendedor y como país tenemos grandes oportunidades. Y nos frustra que nuestra gente está mal. Nuestra gente no encuentra empleo, no sabe si va a llevar el sustento a su casa ese día, ¿me entiendes? Entonces nadie está preocupado por nuestra gente, vemos grandes oportunidades y al final no se están concretando en beneficio para nuestra población. Por eso es que creemos de que sí hay que corregir el rumbo. Y el rumbo está en nuestra Constitución. No tenemos que inventarnos la rueda 2 veces. ¿Me entiendes? Aquí se habla de que hay que hacer unos segundos acuerdos de paz. Aquí se habla que hay que hacer acuerdos de nación. Si no hemos cumplido ni los primeros acuerdos de paz, ¿cómo vamos a cumplir uno nuevo? Su visión pasa, o su análisis pasa por comprender que también se han cometido errores en el pasado, aún teniendo gobiernos dentro del que han sido manejados por el Partido Arena. Claro que sí, Neto, si muchos de los errores se heredaron de gobiernos anteriores, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es no repetir esos errores.
Y segundo, tenemos que apegarnos a nuestra Constitución. Yo invito a los televidentes que lean la Constitución. Ahí está claro el rumbo que debemos de seguir. Ahí está claro el sistema económico. Ahí está claro el sistema político. Lo que pasa es que nuestros gobernantes se han alejado de la población y se han alejado de lo que dice nuestra Constitución. Son los primeros en que juran defenderla, pero son los primeros en los que no la respetan. Entonces, nosotros estamos convencidos, tenemos muy claro que el rumbo está establecido en nuestra Constitución y los gobiernos deben de apegarse a la Constitución. Y aquí te aclaro 3 cosas, y siempre lo hemos dicho. Hay 3 servicios básicos que un gobierno debe de atender: salud, seguridad y educación. Y en los 3 estamos muy mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a la población le molesta. A la población le molesta ver de que hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para medicamentos en los hospitales. ¿Cómo vas a creer que si te enfermas y vas al Hospital Rosales, tenés que llevar tu propio medicamento, ¿verdad? Nuestros trabajadores hemos prepagado su atención médica en el Seguro Social y cuando llegan no les dan medicamentos. ¿A dónde se está yendo el dinero que pagamos? Entonces, esos son los temas que como país debemos de abordar. Hay grandes oportunidades y se están desperdiciando precisamente porque no nos apegamos al Estado de Derecho y a la legalidad. A ver, ¿qué lo haría ser diferente hoy con un candidato con una visión diferente a la que usted está planteando? ¿Qué lo haría ser diferente a un nuevo gobierno? ¿Acercarlo más a la parte social? Nosotros como empresarios, Neto, en realidad no debería hacernos diferencia si es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Lo que necesitamos es un buen gobierno que se apegue a la ley, que atienda las necesidades de la población, no la de los funcionarios, ¿verdad? Que no esté pendiente de los partidos políticos, sino de las necesidades de la gente. Eso es un buen gobierno, un gobierno que defina un clima de confianza, que defina reglas claras para que los salvadoreños sean los que desarrollen su iniciativa, su creatividad. Si son los salvadoreños los que van a invertir, son los salvadoreños los que van a montar negocios, son ellos los que van a generar empleo para otros salvadoreños. Entonces se necesita un gobierno que atienda esas necesidades. Es sencillo, está en la Constitución. Ok, a ver, Jorge, bajo ese análisis, y perdón, tenía que, desde luego, despejar muchas preguntas acá, aprovechando la presencia del doctor Silvano. Pero bajo ese énfasis, sí. ¿Qué lo hace ser diferente, teniendo como marco de referencia lo que se ha hecho y no se ha hecho ahora bajo una visión, digamos, impulsada, bajo esa intención de querer estar más atento, conociendo las necesidades de la población? Bueno, yo quisiera retomar varios de los conceptos valiosos que ha planteado el doctor Simán en esta primera etapa. En primer lugar, la economía y la política están ligadas a la gente. Es un tema, no son cifras frías, no son acciones, no son leyes que no impactan a nadie, sino que llegan al fondo de todos los salvadoreños, ¿verdad? En ese sentido, y como él lo ha planteado, durante 7 años se ha buscado cómo generar más actividad económica, cómo generar mayores empleos, al final cómo se beneficia a la gente desde la ASI. Sin embargo, se ha topado y se ha encontrado que hay realidades políticas que no lo permiten. Y yo creo que eso es lo valioso de este nuevo concepto que se está planteando, una visión más práctica y una visión que realmente nos lleve a ver los problemas genuinos de la gente. Y eso es lo que el doctor Simán ha visto en estos 7 años y yo creo que comparto con él el tema de que es necesario ya poder avanzar más hacia otras actividades desde otras áreas de la sociedad para poder lograr llegar a la solución de muchos de los problemas, ¿verdad? Hay un economista muy famoso en el mundo que dice que la política es un arma cargada, pero la economía es un arma cargada, pero quien jala del gatillo es la política, ¿verdad? No se puede construir economía si no hay decisiones políticas coherentes, si no hay gobiernos transparentes, si no hay realmente partidos políticos que impulsan esas políticas que lleguen a la gente, ¿verdad? Hay, sin lugar a dudas, logros importantes. Hemos hablado de la política de transformación productiva, que se está haciendo un gran esfuerzo, pero esa es una de muchos de los temas que tiene que ver un gobierno. Al final, a nuestro juicio, es que la industria y todo el sector empresarial y la economía en general tiene que estar generando empleos para la gente, generando soluciones. El crecimiento económico no es más que el reflejo de cómo viven las personas en la sociedad. Y eso es lo que creemos que debe hacerse. Quiero aprovechar para agradecer el liderazgo que ha tenido el doctor Simán en estos 7 años en
en la Asociación de Industriales cómo muchos empresarios de los 23 sectores han visto solucionarse muchos de sus problemas y cómo se han discutido temas que realmente están aportando a una agenda nacional. A ver, siendo Jorge, tú una persona técnica que ha estado también por muchos años al frente de esta gremial importante, un sector como el industrial, ¿qué espera de los partidos políticos? Hagamos una lectura de ello. ¿Qué espera de los partidos políticos? Bueno, yo diría que en primer lugar es necesario facilitar el funcionamiento de la economía. Generalmente los partidos, y eso se traduce a través de los partidos en los órganos de Estado, buscan cómo tomar medidas, cómo dar leyes, cómo dar una serie de decretos que a la larga no se mide si tienen un impacto positivo o negativo. Nos encontramos, por ejemplo, uno de los mayores problemas que tiene el sector es que se encuentra en una telaraña de leyes donde muchas veces hay contradicciones entre sí, donde la burocracia no facilita la ejecución de los programas. Por ejemplo, ahorita estamos discutiendo un tema sobre la ley de aguas y cada tema es importante porque una cosa es verlo desde un escritorio, desde la Asamblea Legislativa o desde el órgano ejecutivo, y otra es la realidad que vive el empresario día a día en su trabajo, ¿verdad? Entonces es necesario que el político se ponga en el lugar del empresario y que vea cómo es que realmente puede solucionar los problemas que obstaculizan a la empresa. Nosotros competimos con todo el mundo, ¿verdad? Y al final no se puede seguir pensando que va a haber políticas o va a haber medidas que amarren más a los empresarios, sino que al contrario se les facilite, ¿verdad? Un ejemplo interesante que hay que evaluarlo cómo va a funcionar. El día de ayer entró a funcionar, a operar la supuesta unión aduanera, porque en realidad no es una unión aduanera entre Honduras y Guatemala, ¿verdad? Sí. Es más bien una unión digamos, de la parte del paso fácil en las fronteras. Pero son medidas que hay que analizar que tienden a facilitar, ¿verdad? Supuestamente, vamos a hacer el análisis, pero lo que quiero ir es que eso es lo que se necesita, medidas que vayan facilitando el comercio y vayan solucionándole los problemas a las empresas. Hemos tenido una serie de casos importantes donde el día a día de los empresarios es obstáculos en aduanas, obstáculos en el tema de permisos en salud, pasamos una gran parte del día en ese tema. Que como que estaríamos quedándonos un poco atrás, según el titular este día que plantean colegas del periódico, El Salvador se queda un paso atrás de la unión aduanera. La sección negocios del diario de hoy lo titula así. Esto a raíz de la reunión que tuvo el presidente ayer de Honduras con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ¿no? Sí. Sí, esta es una medida específica, nosotros le hemos valorado, hemos dicho que antes de llegar a una unión aduanera hay que resolver una serie de cosas, hay que ver la unificación arancelaria y otros temas que son necesarios para llegar a una unión aduanera. Y específico, eso no es lo que tiene Honduras y Guatemala. No llega a un nivel de unión aduanera, pero es un buen paso que tendremos que evaluar y El Salvador tendrá que tomar también las decisiones del caso, ¿verdad? A ver, me voy a hacer una pausa comercial, doctor Simán. Con esta nueva era voy a regresar de nuevo porque quiero a esta combinación de lo que sería una radiografía de país versus también las expectativas políticas que puede tener como ciudadano, como también como gremio. Con esta nueva era de reformas o adaptaciones al que está siendo sometido los partidos políticos, ¿cómo encaja esa visión que ahora usted perfila de llegar y acercarse a la gente y preguntarle qué podemos hacer, cómo podemos mejorar las cosas en el país? Hablamos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ya tienen arreglado, así es. Ya está dicho eso, genera dudas. Realmente somos libres de expresarnos, libres de elegir. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bajo esa lógica de entender de que el país tiene grandes retos, grandes desafíos, doctor Simán, y bajo esa también idea de acercarse ahora en esta nueva era de su trabajo a desarrollar,
¿Cómo piensa articular todas estas, digamos, nociones y aspectos que están dentro de la realidad del país? Por ejemplo, usted hablaba, el país tiene problemas de atender muy bien el sector salud, de mejorar el tema de la educación y especialmente el tema de la economía. Mira, desde la ASI venimos promoviendo políticas públicas. Como bien Jorge lo dijo, la economía y la política van de la mano. Entonces necesitamos políticas públicas que realmente tengan un impacto positivo en la economía, porque la economía refleja el bienestar de la población. Entonces, si la economía no crece, quiere decir que la población no está prosperando. Entonces, nosotros quisiéramos ver como ASI, como ciudadanos también, y esta es una labor que ASI va a continuar haciendo, promoviendo políticas públicas que sean prácticas, ¿verdad? Que realmente sean buenas, que realmente tengan un impacto positivo en la población. Y eso es lo único que pedimos nosotros en realidad de los gobiernos, que no nos obstaculicen, porque somos los ciudadanos, los emprendedores, los que realmente generamos esas oportunidades. Y lo que queremos es que el gobierno, si bien no estamos pidiendo subsidios ni ganguerías, lo que sí queremos es que tampoco nos obstaculicen, que no sean un obstáculo para todo ese emprendimiento. Y eso es lo que hemos sentido en los últimos años, que cada vez se vuelve más difícil montar un negocio, abrir una tienda. Es complicado, la cantidad de permisos que se requieren, la burocracia. El último caso que nos está afectando fuertemente a todos es el tema de aduanas, ¿verdad? Porque la integración centroamericana, lo que tú mencionabas con Jorge recién de la Unión Aduanera de Guatemala y Honduras, se basa en un paso fronterizo ágil, porque los tres países del Triángulo Norte estamos integrados en nuestra cadena productiva. Por ejemplo, aquí producimos hilo, lo mandamos a Guatemala, Guatemala hace la tela, la manda a Honduras, ahí la cortan y la mandan a El Salvador las piezas cortadas para confeccionarla. Entonces, tú tienes que entre los tres países está la cadena de producción, pero si la interrumpes 2 días en cada frontera, no vamos a ser competitivos. Si nos toma más llevar nuestro producto de aquí al puerto de Guatemala que lo que le toma el barco de Guatemala a Miami, entonces no vamos a competir. Entonces toda la integración centroamericana comienza con agilizar el paso fronterizo. Y ese es un compromiso del gobierno de El Salvador en un convenio que ha firmado con la Organización Mundial de Comercio. La agilidad en el comercio. Y estamos fallando en eso, ¿me entiendes, Neto? Entonces, eso hay que corregirlo primero, y ese es un problema de actitud de los funcionarios, no necesariamente de leyes, porque nosotros sí estamos de acuerdo con las leyes aplicables, estamos de acuerdo con los rayos X, estamos de acuerdo con las inspecciones, el combate al contrabando, somos los primeros en aplaudirlo, porque eso beneficia a los que pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces, lo que nos afecta es una actitud negativa. Lo hemos mencionado en el gobierno. El gobierno de Nicaragua tiene una misma ideología de izquierda, pero tiene una actitud positiva con el sector privado. Honduras tiene una actitud positiva, tiene un plan 2020 que están desarrollando gobierno y sector privado. Están trabajando de la mano. Pero en nuestro país hay una actitud hostil en contra de los emprendedores. Están matando la iniciativa de los emprendedores. ¿Quién va a querer montar un negocio? Entonces tú ves de que los empresarios salvadoreños, los que nacimos, vivimos y aquí vamos a morir, seguimos invirtiendo en nuestro país. Este es nuestro país. Pero tú ves a las multinacionales, están retirando inversiones del Salvador. Eso es una muy mala señal. O sea, invierten los salvadoreños, lo hablábamos extra cámara, ¿no? A veces es bueno saber diferenciar las cosas. Por un lado, cuando se cuestiona de que en el país no existen condiciones para invertir, pero vemos grandes proyectos que se están llevando a cabo, que se están desarrollando en el país. Claro, pero son salvadoreños. Si tú ves, esos son proyectos de grupos empresariales salvadoreños. Lo que nos preocupa es ver que las multinacionales no solo no están viniendo a nuestro país, sino que se están yendo a Honduras. Entonces, claramente, ahí hay un problema de mala o de falta de atracción de inversiones. Hay un mal mensaje del gobierno, hay un clima... hay un mensaje equivocado del clima de confianza. Nosotros somos optimistas, vemos las oportunidades, pero no se está generando el clima propicio para atraer esas inversiones. ¿Cuál es el principal problema de tener ese clima? El famoso diálogo político, que a veces me cuesta asimilarlo, porque cuando se habla del diálogo político, si le pregunto a uno de izquierda, dicen que los de derecha son
problemáticos, los de derecha dicen que son, los de izquierda son los que tienen el problema. A su criterio, ¿cuál es la esencia de lo que no está funcionando en el país? Creo que para empezar ya no puedes hablar de derechas e izquierdas. Estamos claros, sí. Pero... Porque nosotros, yo creo que ahorita está entre los que queremos las cosas buenas para nuestro país y los que se quieren seguir beneficiando de la política. Esa es la diferencia. Entonces, los que queremos las cosas buenas para el país, estamos en la buena disposición de continuar dialogando, pero no un diálogo eterno. Tenemos que llegar a conclusiones. Nosotros como sector privado seguimos con la buena voluntad de trabajar con cualquier gobierno, pero llevamos más de 240 mesas de diálogo en las que nos hemos sentado, Neto, y en ninguna de esas hemos llegado a un acuerdo, excepto tal vez el acuerdo del café, la mesa del café, ¿verdad? Entonces son contados con los dedos de una mano los acuerdos a los que realmente hemos llegado y que se hayan ejecutado. Entonces no podés continuar en diálogo eternamente, hay que aterrizar en conclusiones y para eso se requiere primero una sincera voluntad de realmente negociar, de realmente llegar a acuerdos y que no solo es por la foto, ¿verdad? Y segundo, requiere que en realidad los ejecutes y por eso nosotros, como te digo, seguimos en la buena disposición. Sí somos críticos que los partidos políticos se levanten de la mesa a la hora de dialogar. Ese es el ámbito político. Ahí sí puedes hablar de la negociación política en la que nosotros como empresarios no somos partícipes. Esos son los partidos políticos. Nosotros participamos en las negociaciones de políticas públicas que creemos de que son apropiadas o las que proponen algunos partidos o el gobierno cuando creemos de que no son apropiadas. A ver, Jorge, también en ese mismo sentido, tú has estado en su momento en la política y sabes que si no hay, digamos, como una especie de sinceridad en el diálogo, no se puede pasar adelante y superar los problemas que se han tenido hoy en día. Sí, sí, definitivamente. Ya no se puede seguir en un diálogo táctico, ¿verdad? Ni un diálogo de intereses de partidos o intereses de posiciones. Es necesario llegar a un diálogo sincero y constructivo. Como plantea el doctor Simán, es necesario pasar del diálogo al debate, para que ese debate de ideas llegue a conclusiones, ¿verdad?, sobre los problemas del país. Los problemas están bien identificados, incluso estamos sobrediagnosticados en muchas de las áreas, ¿verdad? El problema es cómo vamos a entrar a las soluciones concretas. Y hay una voluntad de la sociedad civil de poder avanzar y contribuir en esas soluciones, no de sustituir a los partidos políticos, ¿verdad? Porque son elementos importantes de una democracia, pero al final que quienes están en el órgano ejecutivo, quienes están en el órgano legislativo, puedan escuchar a la sociedad civil, tomar las soluciones y ponerlas en práctica. Hay muchos diputados, como lo ha planteado el doctor, que hacen su trabajo muy bien, son muy serios, muy responsables y buscan las soluciones, ¿verdad? Entonces es necesario que la sociedad civil siga lanzando más propuestas, presionando más para que realmente se tomen las medidas correctas. Uno de los principales problemas que se debate hoy en día y por la cual no hay acuerdos concretos es el tema de pensiones. ¿Cuál ha sido o cuál es la posición de ustedes frente a este tema? Porque este es un tema que obviamente preocupa, pasa el tiempo y seguramente hoy se resolvió con ciertas partidas tomadas del CIGET, entiendo, y no recuerdo de dónde es el de CEPA, pero seguimos teniendo, digamos, la papa caliente en la mano y esa tarde o temprano nos va a quemar si no se resuelve, ¿no? Pero esa no es ninguna sorpresa, Neto. Es decir, este gobierno y los anteriores y los de Arena, todos han sabido que tenían que cumplir esos pagos. Es un compromiso con los jubilados del sistema anterior, pero nunca lo presupuestan, no lo incluyen en el presupuesto. Eso es irresponsable. La vez pasada vimos que caímos en impago y a los 8 días lo pagaron. Pareció que más era un capricho político para echarse lodo entre uno y otro partido, ¿verdad? Caer en impago nos hizo que nos cambiaran la calificación de riesgo de país. Eso hace que los préstamos del país se hagan más caros. Entonces, con nuestros impuestos, hoy el país va a pagar más intereses. Dinero que pudo haber ido a programas sociales. Y tu préstamo de tu carro, de tu casa, ahora va a ser más caro por culpa del capricho político del gobierno. Esperaríamos y hacemos un llamado que el gobierno no vuelva a caer en impago, porque eso va a ser perjudicial para todos los salvadoreños. Y pareciera, Neto, que es un capricho político para justificar meter mano en los ahorros de los trabajadores.
nosotros hemos mantenido que los ahorros de pensión de nuestros trabajadores no son del gobierno, no son de las AFPs, no son del sector privado, son de cada uno de nuestros trabajadores. Esa es una cuenta individual de ahorro para pensión con la AFP, igual que tú tenés tu cuenta de ahorro en el banco. Sí. Permitirle al gobierno que meta mano en tu cuenta de ahorro de pensión es lo mismo que le permitas al gobierno meter mano en tu cuenta de ahorro en el banco. Eso para nosotros es totalmente inaceptable. ¿Hay alguna, digamos, preferencia por alguna de las propuestas, solo para cerrar este ciclo, con las cuales ustedes se congratulan? Sí, la propuesta de iniciativa ciudadana. Iniciativa, correcto, sí. Hemos trabajado, hemos visto las propuestas que hay en la mesa. Iniciativa Ciudadana está planteando una propuesta y una reforma de ley muy adecuada a la realidad, es decir, donde se pide un esfuerzo de todos los sectores, de parte de los empresarios, de parte de las mismas compañías que administran, de parte de los mismos trabajadores, y naturalmente busca solucionar a corto plazo una parte del problema y después a mediano plazo. Pero nos parece la propuesta más válida y es la que sugeríamos que los señores diputados puedan analizar y llegar a una solución pronta, ¿verdad? Porque ahí ya hay una propuesta concreta, lo que falta es la decisión política para aprobarla con la mayoría simple. Ahora, hay una tesis que plantea el gobierno y es que se debe de introducir un instituto, se debe de introducir dos figuras que en algún momento sean las opciones para la población. ¿Ustedes no comparten de que exista esa dualidad digamos, de administración, la pública y llamemos la privada? No, definitivamente que no, ¿verdad? Un modelo mixto no es conveniente para el país a criterio de ustedes. El Estado por naturaleza y el gobierno ha demostrado que es ineficiente en el manejo de muchos servicios. Y este ha sido uno de ellos, ¿verdad? Llegamos a una crisis del sistema de pensiones por el mal manejo del sistema desde muchos años, ¿verdad? Entonces, querer regresar a un modelo que ya falló, a un modelo que no le solucionó el problema a los derechohabientes, a los cotizantes, es querer regresar al pasado. Y esa es parte por cierto, de mucho del problema que se está generando ahora, de querer seguir pensando como se pensaba hace 20, 30 años. Definitivamente está claro que sí funciona un modelo privado, donde los trabajadores son los dueños de sus ahorros y hay alguien que los administra, pero no volver a un sistema mixto donde no sabemos dónde se va a ir ese dinero y que lo más seguro es que ese dinero después va a ser tomado por el gobierno para muchas cosas, para muchos gastos, a veces innecesarios, y al final el trabajador se queda sin sus recursos. A ver, doctor Simán, ¿por qué el atraso a criterio suyo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entiendo que en la Asamblea Legislativa los votos como que se están ya obteniendo para poder aprobarlo, creo que son 40, no sé si 43. Sí, 43. ¿Sí? Neto, pero yo quiero agregar a lo que dijo Jorge. El problema del sistema pensiones no es con el nuevo sistema, es el problema del sistema anterior, el que se eliminó, porque por años se estuvo prometiendo pensiones a los trabajadores, pero no había aportaciones suficientes. Y ese dinero entraba a una cuenta del Estado, el Estado lo administraba, y de ahí se utilizaba para otros propósitos. Entonces, por muchos años se fue generando una deuda con los jubilados, pero no se generó el suficiente ahorro. Entonces, el nuevo sistema lo que hace es que cada trabajador tiene su propia cuenta de ahorro. Y creemos de que ese es el mejor sistema. No puedes tener un sistema mixto en el que una parte va para el gobierno y otra parte va para tu cuenta de ahorros. Nosotros sí estamos convencidos de que hay una intención de meterle mano a esos miles de millones de dólares de ahorro de los trabajadores. Y creemos de que ese dinero no le corresponde al gobierno, son dineros privados de cada uno de los trabajadores. Bueno, me voy a permitir hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, no existe una varita mágica, obviamente, para resolver de la noche a la mañana los problemas, pero me voy a colocar ya un poco en futuro para verlo usted proponiendo cómo, de alguna manera, en el país se puede lograr generar empleo, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Quisiera conocer la opinión suya a partir de toda la nueva visión que usted nos muestra una vez dejando el sector industrial. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Voy a aprovechar un poco para adelantarme y conocer de usted, doctor Simán, cuáles son, a su criterio, los elementos claves que debe de tener una política pública que permita desarrollar y generar más empleos en el país. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Y nosotros creemos que la solución a todos nuestros problemas se llama empleo. Si nosotros logramos generar suficientes empleos, resolvemos muchos problemas del país. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mira, como bien dice Jorge, la economía es el resultado de las decisiones individuales que tomamos cada uno de los ciudadanos. Si tú vives en un clima de pesimismo, tú no inviertes, tú no gastas y tú no activas la economía. Si tú estás preocupado que vas a poner un negocio y te van a extorsionar los mareros, no montas el negocio. Si tú estás preocupado que el Ministerio de Hacienda te va a acosar fiscalmente como nos acosa a todos, entonces no vas a montar un negocio. Mientras no se genere ese clima de confianza, los salvadoreños prefieren guardar sus ahorros para mejores tiempos. Entonces necesitamos generar primero un clima de confianza y eso empieza con el mensaje del gobierno central. Si es un mensaje hostil a los emprendedores, mucho menos vas a contribuir. Tiene que ser un mensaje que realmente incentive a los salvadoreños a invertir, que genere confianza, porque oportunidades hay, nuestro país tiene grandes oportunidades. Siendo práctico, usted es empresario, ¿qué necesita? Mira, nosotros hemos identificado en la ASI 5 sectores industriales que no necesitan ni incentivos ni subsidios. Lo que necesitan es que el gobierno no les obstaculice con tanta burocracia. Esos sectores generan más del 70% del empleo en nuestro país. Son sectores maduros que inmediatamente cualquier inversión pudiese generar muchísimos empleos. 50% de nuestras exportaciones vienen del sector textil y confección. Con que tú abras una planta de confección son miles de empleos de una vez, ¿verdad? Entonces hay grandes oportunidades en esos 5 sectores que no necesitan subsidios, no necesitan incentivos, lo único que necesitan es que dejes de obstaculizarlos. Hay otros 2 sectores que nosotros creemos que sí se necesita que el gobierno los apoye porque tienen un gran potencial. Uno de esos es la agricultura amarrada con la industria, es decir, la agroindustria, tecnificar nuestra agricultura. Pero si nuestro Ministerio de Agricultura sigue promoviendo la agricultura familiar, esa es una agricultura de subsistencia, ¿verdad? Con eso no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que promover agricultura tecnificada y que sea agroindustria. Fíjate en nuestro país, los que producen bebidas y jugos importan los concentrados de fruta de otros países. Concentrado de mango, que acaso en el país no hay mangos. Tú ves los que producen boquitas, importan de Guatemala muchos de sus insumos, que aquí no hay papa, aquí no hay yuca, que aquí no hay maní. Entonces hay una gran oportunidad de proveer a la industria de los insumos agrícolas si le apostamos a la agricultura. Y eso requiere políticas públicas bien diseñadas que realmente nos permitan reactivar la agricultura y generar trabajo en la agricultura, que es donde realmente existe la mayor pobreza de nuestro país. Hay quienes sostienen que para poder sacar adelante el país, primero tenemos que dejar colores políticos. Y entendería que, y yendo bajo esa consonancia de visión que usted tiene, mi pregunta es, de optar por una candidatura presidencial, ¿cómo apartaría o cómo se apartaría usted de esa crispación de crítica y de polaridad que incluso el mismo discurso político ha adquirido hoy en día? Mira, te lo dije hace un rato, nosotros los salvadoreños no nos interesa si es un gobierno de izquierda o de derecha, siempre y cuando sea un buen gobierno. Y cualquier gobierno, cualquier partido político que una vez gana las elecciones, se convierte en el gobierno de todo un pueblo, no del partido político que lo llevó al poder. Y creemos que ahí está uno de los errores principales en nuestro sistema político, que una vez llegan al poder están preocupados solo por su partido político y no por los salvadoreños. Somos los salvadoreños los que le damos el poder a los gobiernos. No son los gobiernos los que nos dan poder al pueblo. El gobierno está para servirle a la población, no la población para servirle a los gobernantes, ¿me entiendes? Entonces tenemos que, una vez llegan al poder, tienen que despojarse de colores partidarios y enfocarse en las necesidades de la población. Nosotros como institución gremial nos hemos venido enfocando neto en políticas públicas, no en política partidaria. Por eso te lo puedo decir como lo venimos viendo. Hay políticas públicas desastrosas, unas recientes, otras más viejas, que hay que cambiar.
Y hay buenas políticas públicas que se deben de pasar y no se han pasado. Por ejemplo, la ley de la función pública. Esa es una iniciativa de la Secretaría de Gobernabilidad que ha trabajado con muchos sectores y no ha pasado. Ningún partido político ha tenido el valor de pasarla. Eso permitiría pagarle a los funcionarios públicos el salario en planilla y con retención de renta que se merecen. Tú tienes un motorista en la Asamblea Legislativa que gana $1.800, pero un motorista en otro ministerio gana $500 o $600. ¿Por qué esa disparidad? ¿Me entiendes? Ahí se habla mucho de los sobresueldos. ¿Por qué no pagarle a los ministros el sueldo que se merecen en planilla todo, con transparencia y causando impuesto de renta? ¿Por qué? Porque la ley de salarios ha puesto un tope de $3.900. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas cosas que debemos transparentar y no lo estamos haciendo. Y eso no tiene colores políticos. Eso hay que despojarse de los colores políticos y empezar a pensar en el país y promover políticas públicas que sean buenas para el país y no para el partido. Bajo ese grado de madurez que usted me muestra, ¿hay algo bueno que puede reconocer del gobierno actual? Sí, mira, hay muchos buenos, hay programas que te digo que son bien intencionados, pero que tal vez están mal diseñados. Hay otros programas que son bien intencionados, pero que no se apoyan en los sectores que al final son los que van a darle vida. Por ejemplo, hay programas que se han lanzado sin el apoyo del sector privado y al final es el sector privado el que los va a generar esos empleos. Entonces, siempre, y mantenemos un llamado al gobierno, trabajemos juntos. Honduras, el mejor ejemplo que nos da, es como el gobierno, si bien no están de acuerdo con todo lo que el sector privado quiere, se han puesto de acuerdo en una visión 2020, han diseñado juntos un proyecto y lo están implementando juntos. Ese es el mejor ejemplo para nuestro gobierno. ¿Por qué Honduras pueden trabajar de la mano sector privado y gobierno y nosotros no? Dejemos de lado los temas ideológicos, busquemos las soluciones a los problemas que enfrentamos como país. Jorge. Sí, yo creo que es importante, como lo plantea el presidente Assis, dejar en el pasado esas ideologías que ya no son reales y son valederas para hacer políticas públicas eficientes y que generen realmente beneficio a los salvadoreños, ¿verdad? Es necesario diseñar programas bien focalizados que tengan un resultado específico. Uno de los problemas de las políticas públicas es que no hay medición. Generalmente no se establece una política pública, pero no se define cuáles son sus metas y cuáles son los objetivos y no se mide si se están logrando, ¿verdad? Entonces, se estructuran más que todo por una visión partidaria que por una visión realmente de servirle a la gente. Y eso es lo que hay que cambiar. A ver, y no es difícil de cambiar. Coloco dos aspectos importantes. Por un lado, el gobierno sostiene que necesita de recursos para poder desarrollar todo su proyecto social y de asistencia a la población. Pero para eso necesita recursos y eso es lo que menos tiene. Cuando se habla de impuestos, el sector empresarial obviamente alza la voz y de alguna manera se opone al mismo. Y sobre todo bajo el argumento, y voy a hacer el equilibrio en esto, de necesitamos de un gobierno más eficiente más que de cobro de impuestos, ¿no? Claro. O sea, mire, buscando dar la respuesta a mi pregunta, pero eso es parte del ejemplo que estamos hablando de lo que se está llevando a cabo hoy en día. No nos podemos avanzar si no nos ponemos de acuerdo en cómo hacer las cosas. Claro. El gobierno tiene recursos. Este gobierno es de los que más ha recaudado en la parte tributaria y cuenta con recursos. El problema es que hay un aparato público que está sobredimensionado, que no está acorde a la realidad de la economía del país y que hay que tener la decisión política de poder ajustarlo, ¿verdad? Y siempre se vuelve el tema de que son los empresarios los que deben contribuir más. Hay un sector de la economía, el 72% de la economía es un sector informal. Por ejemplo, ese sector no paga impuestos, ¿verdad? Y siempre tiende a recaerse en el mismo 30% que sí paga, ¿verdad? Entonces hay que hacer un reajuste de esa visión fiscal. A este segmento de la población. Y Neto, sí, ese 72% del sector informal que dice Jorge, no estamos hablando de las microempresas, no estamos hablando de la señora que vende pupusas o que vende comida, estamos hablando de grandes negocios que se manejan en la informalidad y que no pagan ningún impuesto. No solo no pagan impuestos, sus trabajadores posiblemente no ganan ni salario mínimo, sus trabajadores no tienen atención médica del Seguro Social, sus trabajadores no tienen ahorro de pensión. Entonces, eso tarde o temprano va a ser una carga para el Estado. Entonces, hay que promover políticas públicas
que incentiven a estos negocios informales a formalizarse, ¿verdad? Pero lo que hemos visto en los últimos años es una tendencia de empresas que existían formalmente, que dejaron de existir y ahora hacen negocio en la informalidad. Y yo sí quiero agregar lo que dijo Jorge, porque vengo desvelado pero no vengo dormido, Neto. Este gobierno no es que no tenga recursos, este gobierno es de los que más recursos ha recaudado en la historia del país. La pregunta es cómo los está utilizando, en qué los está gastando. ¿Por qué los servicios básicos de salud, seguridad y educación, que es lo que la población más percibe, se han quedado relegados, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una reorientación de recursos. Y nosotros no estamos hablando que hay que quitar funcionarios públicos, no, hay que reasignarlos realmente donde le van a proveer a la población el servicio que necesitan. Voy a hacer, desde luego, una pausa, la última. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema de la seguridad también? ¿Cuál es el análisis que tiene, y particularmente usted, doctor Simán, sobre el tema de la seguridad en el país? Obviamente es un problema que aqueja, que complica muchísimo, si lo queremos ver desde el punto de vista de crecimiento económico también, y no digamos a la ciudadanía. Hablamos de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Uno de los más grandes problemas que impacta seriamente en la economía del país y obviamente en la población es el tema de la inseguridad que se vive hoy en día y el crecimiento obviamente de la violencia. Desde su perspectiva, doctor Simán, ¿qué es lo que el país necesita? ¿Cómo usted analiza todas esas vertientes que se manejan alrededor de este problema y reconociendo que uno de los grandes causales es la pobreza, en primer lugar, y por otro lado también el problema de las pandillas? Fíjate que en nuestro país hemos oído varias veces que el problema de las maras es un problema de pobreza, pero Nicaragua es un país más pobre y no tiene los mismos problemas de maras. También hemos oído que el tema de la economía no crece por problemas de seguridad, pero Honduras tiene los mismos problemas de seguridad que nosotros y sí está creciendo arriba del 4,5%. Entonces yo creo que partimos de premisas equivocadas sobre el problema. Nosotros sí creemos que el problema hay que abordarlo en diferentes etapas. Está el tema de la prevención, está el tema del combate, está el tema de la política penitenciaria y luego tienes la rehabilitación y la reinserción. En el tema de prevención creo que no estamos haciendo suficiente, Neto. Yo creo que el gobierno se ha enfocado exclusivamente en el tema de combate porque eso sí es exclusivo del gobierno. En el tema de combate nosotros no podemos tener ninguna participación ni debemos de tener participación. Pero en el tema de prevención creemos de que no se está haciendo lo suficiente y donde podemos unir esfuerzos porque sí hay muchos esfuerzos de prevención aislados de parte del sector privado con apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. Y nosotros sí le enfocamos a la prevención, porque es como que tú tenés una inundación aquí en tu set y empezás a trapear pero no cerrás el chorro. Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es cerrar el chorro, es decir, evitar que más jóvenes se sigan uniendo a las maras. ¿Cómo lo evitas? Ocupando a los jóvenes, ¿verdad? Dándole oportunidad a los jóvenes, dándole educación. Las escuelas, número uno, por ejemplo, las escuelas están descuidadas. Los horarios de los jóvenes en las escuelas deben de ser más largos. Tú sabes de que en China los jóvenes estudian 300 días al año. En nuestro país los jóvenes estudian 200 días al año. Y con ellos vamos a competir. Entonces, nuestros jóvenes deberían de estar más tiempo en las escuelas y menos tiempo en las calles. Deberían aprender computación, idiomas. Es decir, en la parte de prevención no estamos uniendo esfuerzos. Hay mucho esfuerzo del sector privado, con apoyo de ONGs, pero no tenemos una política de prevención. ¿Es suficiente la carga tributaria que tiene el país para compensar cualquier tipo de atención que merece un problema como el caso de la inseguridad, como lo estamos hablando? La carga es excesiva, Neto. Es decir, ¿sí? Se impusieron un par de impuestos para el tema específico de seguridad
y hemos visto cómo están desviando los fondos para otros propósitos. Ese impuesto era específico para el tema de seguridad. Y solo te termino, en el tema de combate le corresponde al gobierno. En el tema de política penitenciaria también hay mucha debilidad. ¿Cómo es posible que todavía permitan celulares adentro de las cárceles? Si las extorsiones que sufren nuestros agremiados provienen de adentro de las cárceles. Entonces, obviamente, hay una política penitenciaria deficiente. Y luego tienes el tema de rehabilitación y reinserción, donde de nuevo el sector privado puede jugar un rol muy positivo. Hay muchas propuestas que no hemos logrado concretar, desde montar talleres de panadería, hojalatería, carpintería, costurería dentro de los centros penales, para que los reos aprendan un oficio, generen sus propios ingresos y para sus familias, pero también para que cuando cumplan su sentencia y salgan, se puedan reinsertar y puedan autoemplearse, aunque sea. Entonces, el rol del sector privado se ve mucho en la prevención y la reinserción. Jorge. Sí, definitivamente. Como dice el presidente de ASI, hay grandes esfuerzos del sector privado, hay muchas fundaciones que desarrollan todo el tema de prevención, generando capacitación en temas técnicos, en temas de valores, en temas de desarrollo de las habilidades de los jóvenes, y esa es la base. Y sobre todo, como muy bien lo señalaba el presidente de ASI, es con empleo que se va a solucionar mucho del problema de la seguridad del país. Un joven que tenga empleo, un joven que esté insertado en la sociedad, es una persona menos o se corre el riesgo de que esta persona sea delincuente o que entre a delinquir, y al final se vuelve siempre una persona mucho más positiva y de bien para la sociedad. A ver, aquí alguien pregunta si a usted le correspondería correr por una candidatura presidencial. ¿Cuál es digamos, el aporte que haría en lo particular para generar empleo? Pues aún cuando muchos están haciendo su esfuerzo, todavía no se ve en la realidad, pregunta un amigo. Mira, estamos haciendo esfuerzos nosotros desde la ASI de inserción laboral de jóvenes. Tenemos varios programas que han sido muy exitosos para insertar a los jóvenes en un empleo permanente. Otros programas son para capacitar a los jóvenes en un empleo. Tenemos programas para emprendedurismo, para que los jóvenes monten sus propios negocios. Y también tenemos programas de pasantías, porque los jóvenes, lo que nos dicen, Neto, y en esto nosotros tenemos 6 años de estar en una alianza con las universidades, trabajando y visitando a los jóvenes, y de ellos hemos aprendido mucho para formar nuestros programas de capacitación acorde a las necesidades de ellos. Lo primero que nos dicen los jóvenes es, mire, yo no encuentro empleo porque me piden experiencia, y no tengo experiencia porque nunca me han dado un empleo. Entonces diseñamos un programa de capacitación para que los jóvenes, un programa de pasantías para que los jóvenes tengan un primer empleo en su currículum. Para nuestra sorpresa, más del 90% de esos jóvenes terminaron siendo contratados permanentemente. Tenemos programas de emprendedurismo donde nosotros, en vez de que el joven venga a tratar de comercializar sus ideas, nosotros hemos ido a la industria a ver las necesidades de bienes y servicios y se las hemos ido a ofrecer a los jóvenes para ver quiénes quieren emprender un negocio ya garantizado el mercado de sus productos y servicios. Entonces, venimos trabajando, pero ese esfuerzo es muy pequeño en comparación con los 80,000 empleos que necesitamos generar al año. Creemos, Neto, que si la economía logramos que crezca un 5%, se generan aproximadamente 50,000 empleos al año. Eso sería muy positivo y por eso insistimos que el tema más importante es generar el clima de confianza, las reglas claras, un sistema jurídico y de certidumbre donde no nos cambien las reglas cada jueves. A ver, aquí le pregunta a alguien qué piensa del salario mínimo, si es coherente con la necesidad hoy en día que tiene la familia salvadoreña. Mira, este es un tema económico que nosotros siempre hemos insistido de que el salario mínimo debe de ajustarse todos los años, pero en base a una fórmula económica. No a criterio de los políticos, porque a todos los políticos les conviene prometer el aumento del salario mínimo, pero esa no es una decisión política, Neto. Eso es lo que dice Jorge, cómo las decisiones políticas tienen un impacto económico. El salario mínimo se debería de revisar todos los años en base a una fórmula económica que incluye el costo de la canasta, la productividad, el tema del costo de adquisición, la inflación.
Ese es un tema económico que deberíamos de delegar a los economistas. Nosotros a lo que nos hemos opuesto es a que el gobierno del FMLN se haya tomado la instancia del salario mínimo, ¿verdad? Así como está tratando de tomarse el Instituto de Acceso a la Información Pública, como está tratando de tomarse el Consejo Superior del Trabajo, nombrando representantes de los empleados del sector público que no están regidos por el salario mínimo. A ver, aquí pregunta alguien, don Javier, debería de tomar en cuenta, dice, si se lanza en la política, que los actuales partidos están con muy mala imagen y están desgastados por el tiempo que han tenido mal gobernando el país. Ya nadie les cree ni a uno ni al otro. ¿Por qué no crea un nuevo partido o qué piensa usted? ¿Cómo piensa desligarse de las responsabilidades que ha tenido el Partido Arena en el pasado? Pregunta alguien. Mira, Neto, nosotros no estamos con ninguna intención de promover ningún partido político. Nosotros, lo que te quiero decir es de que nosotros lo que queremos es ayudar a nuestra gente y queremos identificar cuál es la plataforma para hacerlo. Si es un partido político o si es a través de otras instituciones, ¿verdad? Para ayudar a la población no necesariamente tiene que ser a través de un partido político. Si al final los que van a decidir es nuestra gente. Yo soy feliz como soy. Lo que quiero es saber cómo podemos servir mejor. Y yo invito a los salvadoreños, yo invito a la sociedad civil que se involucre en los problemas de nuestro país. Esta no es una tarea solo mía. Aquí todos tenemos que enrollarnos las mangas, Neto, y ver cada uno desde qué trinchera puede servir mejor a su país. Algunos van a preferir los partidos políticos. Es importante trabajar con los partidos políticos para que le den esa apertura a los que quieren ingresar. Otros lo van a hacer desde ONGs o desde diferentes instituciones. Mi llamado es enrollémonos las mangas todos, y este es el país de todos los salvadoreños. Todos tenemos que responsabilizarnos por sacarlo adelante. ¿Cómo fue recibido a la hora de inscribirse dentro del Partido Arena? Pregunta alguien. Mira, en realidad yo no me enteré hasta hace 2 semanas porque no te mandan carta, no te mandan carnet, nada. Es decir, de estar preguntando, alguien me mandó una foto del padrón donde entre un montón ahí aparecía mi nombre. Esa es la manera que me enteré que ya estaba afiliado, ¿verdad? Como te digo, la afiliación pretende incidir internamente en lo que podamos y por supuesto la afiliación te permite también aspirar a cargos públicos. ¿Qué espera del proceso de elección interna dentro de Arena y sus aspiraciones de concretarse su candidatura? Mira, yo creo que Arena tiene una gran oportunidad ahorita de concretar su proceso de democratización interna que ha iniciado y que lo ha llevado muy bien, que todavía es imperfecto y todavía vemos como algunos actores del partido quisieran, y esos son los que se asemejan al FMLN, es decir, no creo que es correcto lo que tú dijiste o lo que yo ni decía en el sentido de que el Arena se está pareciendo al FMLN. Hay gente en Arena que quiere seguir haciendo las cosas como antes, que se asemejan a la cúpula del FMLN, pero mucha gente en el partido que yo he llegado a conocer, en las bases, candidatos, aspirantes, voluntarios, es gente que quiere un partido muy abierto, muy democrático para hacer las cosas bien. Y esa es la gente que debemos apoyar, ¿verdad? ¿Qué le diría usted a los ex precandidatos que corrieron, obviamente, y fueron apartados del proceso? Mira, yo creo que su proceso no ha terminado y por eso decía, esta es una gran oportunidad para Arena para realmente demostrar que se ha democratizado. Y es el momento de corregir esos errores que se están dando para darle la oportunidad a todos a participar en el proceso. No debe de ser la cúpula la que decide los candidatos, debe de ser las bases. Y la población salvadoreña es muy sabia. Ellos conocen a los candidatos, ellos conocen cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Dejemos que las bases sean los que elijan a los candidatos. Doctor Simán, ¿deben los partidos políticos abrir esos libros contables y mostrar transparentemente quiénes son sus financistas? Yo creo que sí, no solo deben, eso es requerido por ley, ¿verdad? Hay que transparentar los partidos políticos, pero también el FMLN debe de dejar de satanizar que financiar un partido es algo malo. La ley, la Constitución establece, te lo decía, de que el ejercicio de la política es a través de los partidos políticos. Tú como ciudadano estás en libertad de apoyar y de financiar el partido que represente tus intereses o tus principios. Si tú financias un partido, no estás cometiendo ningún delito, al contrario, estás en tu derecho. Entonces, hay que transparentar los partidos, pero también hay que dejar de satanizar
que financiar un partido es algo malo. Me comprometo más adelante ya, si en la investidura de la gremial que tiene ahora, obviamente invitarlo a hacer análisis políticos para obviamente conocer más allá de la visión que puede tener y de la intención de correr por una candidatura presidencial. Gracias, Neto, con mucho gusto. Vamos a tener más libertad de hablar. Por ahora, pues tenemos que respetar la institución a la que representamos. Jorge, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación. Solo una pregunta rápido. Saliendo usted, ¿quién queda de presidente? ¿Hay una nueva elección? ¿O no hay elección. ¿O asume el vicepresidente? Hay un proceso de sucesión, de prioridades. Y en esas estamos. En eso están. No se puede decir quién asume entonces. No, como no, yo creo que sí, ya podemos anunciarlo. Sí. Mira, nosotros está la primera vicepresidente, que es Carmen Aida de Miardi, pero ella preside también CIFACIL, que es una instancia con mucha actividad que ve los temas técnicos con el gobierno. Y luego está el segundo vicepresidente, que es don Víctor Saca, que también don Víctor tiene grandes responsabilidades en el área empresarial. Entonces lo va a asumir nuestro primer director, Eduardo Cader. Interesante, gracias por haberme acompañado. Suerte en esa nueva intención de correr precisamente por una candidatura presidencial. Llegamos hasta aquí con el programa. Gracias por habernos acompañado. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.